entorno cambiante como en el que vivimos, los proyectos cada vez serán más complejos. Por ello, el PMBOK, en su 7ª edición, incluye un principio denominado navegar la complejidad. Este principio nos invita a navegar continuamente la complejidad de los proyectos para que los enfoques y planes que apliquemos permitan ejecutar los proyectos de manera exitosa. Si quieres saber sobre los enfoques a aplicar en los proyectos, no dejes de ver mi video sobre cuándo usar metodologías ágiles o tradicionales o cómo determinar el enfoque del proyecto. Ten en cuenta que la complejidad es una característica de los proyectos o de su entorno, y esta se debe al comportamiento humano, al comportamiento del sistema, a la incertidumbre, la ambigüedad y a la innovación tecnológica. Es decir, la complejidad está asociada con sistemas dinámicos que tienen resultados impredecibles. Estas condiciones o eventos del entorno de los proyectos pueden afectar el valor que estos van a entregar. También puede afectar el alcance, a las comunicaciones, a los interesados y a los riesgos del proyecto. Asimismo, debes comprender que la complejidad no se puede controlar, por lo tanto, los miembros de los equipos de los proyectos pueden modificar las actividades para abordar los impactos de la complejidad. Mi nombre es Joana López y soy especialista en OPM o Dirección Organizacional de Proyectos, por eso publico contenidos valiosos en este canal, los cuales considero son muy importantes según mi experiencia en múltiples proyectos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora, ¿qué determina el grado de complejidad de un proyecto? Pues hay que considerar varios aspectos, como su naturaleza, el número de interacciones entre los elementos del proyecto o sus interacciones con otros sistemas y con el entorno del mismo. La complejidad del proyecto se puede producir como resultado de elementos individuales dentro del proyecto o del sistema del proyecto en su conjunto. La complejidad existe cuando hay muchas influencias interconectadas que se comportan e interactúan de diferentes maneras. Ten en cuenta que la complejidad puede ser una característica del programa donde se encuentra el proyecto, del proyecto propiamente o de su entorno. También ten en consideración que estamos ante un proyecto complejo cuando no hay manera de hacer predicciones precisas sobre la probabilidad de cualquier resultado potencial. Además, debes considerar que la complejidad puede surgir e impactar el proyecto en cualquier área y punto del ciclo de vida. Por lo tanto, los equipos del proyecto pueden identificar elementos de complejidad a lo largo del mismo, analizando continuamente sus componentes y el proyecto en su conjunto. En ese sentido, es útil emplear el pensamiento sistémico, utilizar sistemas adaptativos, tener en cuenta la experiencia del trabajo pasado del proyecto, utilizar la experimentación y el aprendizaje continuo. Esto le dará a los equipos mayor capacidad para navegar la complejidad. Debe estar atento a los indicios de complejidad para adaptar el enfoque y los planes para navegar a través de una posible interrupción de la entrega del proyecto. Otro aspecto que tienes que considerar es que es parte del trabajo del proyecto navegar eficientemente la complejidad, así como también es parte del trabajo del proyecto gestionar la incertidumbre y la ambigüedad. Por eso debemos saber gestionar proyectos en entornos VUCA. También debes tener en cuenta que la complejidad se amplía cuando se tiene un mayor número de interesados. Las adquisiciones también pueden introducir complejidad a los proyectos, y esto depende de los momentos en que se realizan las adquisiciones, si son contrataciones de servicios poco conocidos, etc. Entre otros elementos que pueden añadir complejidad a los proyectos se tiene cuando se requieren nuevas habilidades y tecnologías emergentes, cuando los proyectos son de grandes proporciones, con equipos en diferentes zonas geográficas, idiomas y usos horarios, incluso cuando el alcance del proyecto per se es complejo, ya sea por ser una innovación nunca desarrollada o por la cantidad de elementos e interacciones que haya que considerarse para poder completar el alcance del proyecto. Además, ten en cuenta que el riesgo general del proyecto depende de la complejidad, así como de la ambigüedad y la volatilidad. Y si el riesgo general del proyecto es demasiado alto, la organización puede optar por cancelarlo. Si necesitas cancelar un proyecto de manera profesional, revisa el video sobre el tema que tengo en el canal. El equipo del proyecto debe mantenerse atento a la identificación de los elementos de complejidad y utilizar una variedad de métodos para reducir la cantidad o impacto de la complejidad. Por ello, el PMBOK en su 7ª edición ahora incluye modelos para gestionar la complejidad de los proyectos. Estos modelos no se incluían en ediciones anteriores del PMBOK, lo cual significa que los proyectos cada vez serán más complejos y debemos aprender a navegar la complejidad. Además, como sabemos, para que los proyectos sean exitosos se debe llevar a cabo la adaptación del ciclo de vida y del enfoque de desarrollo.
También se deben adaptar los procesos, el involucramiento de los interesados, las herramientas y los métodos y artefactos. Y esto debe hacerse con una perspectiva holística, es decir, llevar a cabo la adaptación considerando el tamaño, la duración del proyecto, la industria a la cual pertenece la empresa que ejecuta el proyecto, la cultura de la organización, su nivel de madurez en dirección organizacional del proyecto y tomando en cuenta la complejidad propia del proyecto. Por lo tanto, la complejidad es un desafío con el que hay que trabajar y para gestionar proyectos complejos debes adquirir las habilidades de un Project Influencer, como te comentaba en mi video anterior. Es decir, debes convertirte en Project Influencer. En tal sentido, desarrollé un curso que es único en el mercado, que incluye todas las habilidades que requieres para que te conviertas en Project Influencer. Con este curso conocerás todas las habilidades que requieres para pasar de un Project Manager tradicional a un Project Influencer, las cuales te permitirán transformar tu carrera y desarrollar habilidades de vanguardia para destacar en esta era de cambios. Son habilidades que potenciarán tu carrera. Te dejo en la descripción un enlace donde tienes todos los detalles del curso. Apoya al canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. Nos vemos en el siguiente video.